No, puro. We should have pinned us. Or pinned Alfonso. It'll work this way. Yeah. But think more of the audience. A lot of people are going to show up soon. Do we start? Espa, empieza. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por atender esta convocatoria. Es muy gozoso ver el interés y la respuesta en un momento como el que estamos viviendo para reunirnos. Y bueno, yo solamente quería darle las gracias a todos por asistir, por acompañarnos. Gracias a Richard y a Katy, gracias a Alfonso que nos va a apoyar en la traducción, gracias a la Tática que nos está ayudando en la parte técnica, gracias a Nacho por ayudarnos a convocar, bueno, gracias al universo por darnos esta oportunidad y bueno, la mayoría conocen a Nacho, se los presento, aprovecho para presentárselos porque Nacho va a presentar a Richard y a Katy. Bien. Cuando tenemos ya multitud, no es el grupito de todos mis conocidos de todos los días, es posible que muchos de ustedes no me conozcan, pero tengo el honor de presentar a Richard. Richard ha trabajado con nosotros ya bastantes años y ha sido una persona que nos ha guiado en nuestro camino de despertar, de estar presentes, de conectarnos nuestra mente con nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cuerpo al espíritu. En estos tiempos de pandemia, él ofreció un trabajo gratis con nosotros, lo cual nos parece muy, muy generoso de su parte. Y para nosotros es muy, muy valioso el que una persona nos ayude a ver que la misma luz que ilumina el águila enceguece al búho. Que lo mismo que hace difícil el camino para alguien puede facilitarle el camino a otra persona y que esa es la esencia del libre albedrío. Richard es una persona que nos habla al espíritu y nos habla de la riqueza de cualquier circunstancia de la vida y cómo nosotros somos los que la podemos enriquecer. Con eso no hago más presentación porque todos pueden entrar a su página y entrar a su YouTube y conocen mucho más de él que lo que yo les puedo contar. Me honra poderlo presentar. Richard. Well, welcome everybody. Yes, welcome. Bienvenidos todos. We are very grateful to be able to be with you. Estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes. These are unprecedented times. Estos son tiempos sin precedentes. And for those of us who have some ground in the deep teaching of consciousness growth, this is a time for accelerated opportunity for growth. Y para los que tenemos algún terreno abonado en trabajo de crecimiento de conciencia, estos son tiempos para un tipo de crecimiento acelerado. If you choose to accept the challenge. Si eliges asumir el reto. So Kathy and I work together because we really feel it's important that a teaching of consciousness emerge from not just a male voice or a female voice, but from a relational context. Katy y yo trabajamos juntos porque sentimos que es importante que una enseñanza sobre la conciencia surja no solo de una voz masculina o de una voz femenina, sino de una conciencia relacional. Because our relationship influences how we understand what we journey with and what we teach.
porque nuestra relación influencia cómo entendemos aquello con lo que navegamos y lo que enseñamos. As we progress through these 6 webinars, we hope that we are going to be presenting you with a very, very foundational teaching for your own growth in consciousness and growth in heart. A medida que avancemos por estas 6 sesiones, esperamos estar compartiendo con ustedes una enseñanza muy de fundamentos, muy fundamental sobre crecimiento en la conciencia y para el crecimiento en el corazón. And we want to acknowledge that it's been possible to offer this as a freely given webinar thanks to support from a foundation in the United States called Three Mountain Foundation. Y queremos reconocer que ha sido posible ofrecer este trabajo de manera gratuita gracias al apoyo de una fundación en los Estados Unidos llamada Fundación Three Mountain. Right. They contacted us after the pandemic started and said, this is a time to offer a teaching and to invite people to participate in it without any fee, so that everyone would find the ability to join us. Ellos nos contactaron después de que empezó la pandemia y nos dijeron, este es un momento para buscar personas y ofrecer una enseñanza de manera gratuita, que la gente se pueda unir gratuitamente. So we understand that some of you were with us in the webinar we did back in the spring and early summer. Entendemos que algunos de ustedes estuvieron con nosotros en los seminarios aquí online que hicimos el año pasado, despuesito del verano. So we extend to you a joyful welcome. Así que les extendemos una bienvenida gozosa. Okay. So we want to begin with a short ceremony. Queremos empezar con una breve ceremonia. We're going to light a candle. Vamos a encender una vela, Maybe. de pronto. And we invite everyone to visualize all of us that are here. I don't know how many people, but quite a few hundred. Y los invitamos a todos a que visualicen todas las personas que estamos aquí reunidos. No sabemos cuántas son, algunas cientos. As if we are a great circle and we're going to take each other's hands and open ourselves to a journey about the deeper parts of ourselves, about our healing and about our growth. Como si fuéramos un gran círculo y nos vamos a tomar las manos para reconocer e invitarnos a un trabajo que va a ser un camino hacia partes más profundas de nosotros mismos, un camino de sanación, un camino de crecimiento. So we'll just be quiet for a minute. Solo silenciémonos por un minuto. And we invite you to let go of the busyness of the day. Y te invitamos a que dejes ir toda la actividad del día. Come home to yourself. Que vuelvas a casa en ti mismo. Open your heart, just soften your heart. Abre tu corazón, suaviza tu corazón. And we can also offer this as a dedication. También podemos ofrecer esto como una dedicación. May this shared time together bring us closer to our hearts, closer to our shared humanity. Que este tiempo que compartiremos juntos nos acerque a nuestros corazones, que nos acerque a nuestra humanidad compartida. And may this ripple throughout the world. Y que esta onda se extienda por el mundo. The only way the world will really change is as we each deepen in consciousness and meet each other in that
ever deepening consciousness. La manera en que el mundo va a cambiar es si cada uno de nosotros profundiza en la conciencia y luego nos encontramos unos con otros desde esa conciencia que siempre está profundizándose. And it starts with each one of us. Y esto comienza con cada uno de nosotros. When we find our inner light, we can help to spark lights all over the world. Cuando encontramos nuestra luz interior, podemos ayudar a encender luces por todo el mundo. So for a little while, let the past be behind you. Por un ratico entonces, permite que el pasado quede atrás de ti. Let everything you are concerned about for the future just have space. Permite que todas las cosas por las que te preocupas relacionadas al futuro, con el futuro, tengan espacio. Feel yourself breathing. Siéntete a ti misma respirando. Join your awareness to your breathing. Une tu atención a tu respiración. Begin to feel the stillness, the spaciousness that's always waiting for us when we step out of our minds and come into the present in our bodies. Empieza a sentir la quietud y la espaciosidad que siempre está ahí esperándonos cada que salimos de nuestra mente y regresamos a nuestro cuerpo. If we were in one of the retreats that we've been leading, that I've been leading for more than 40 years, we would be holding hands. Si estuviéramos en uno de los retiros que yo he estado haciendo por más de 40 años, estaríamos sosteniéndonos, tomándonos de las manos And sensing the collective energy, the collective presence. y sintiendo la energía colectiva, la presencia colectiva. Starting every gathering with a little moment to become a little more still, a short moment to become a little more still. Empezando cada encuentro con un breve momento para aquietarnos un poco más. And now, as if someone squeezed your hand and it's time to come back, and we begin. Y ahora como si alguien apretara tu mano, dando la señal que es tiempo de regresar, y comenzamos. There's a part of me that just wants to jump into a whole teaching about assemblage and structure and all that, not even worry about where we were last time. How do you feel? Sure. Yeah. Whether or not there's the basic ground Okay. connection. Yeah, well, why don't we start with that? Yeah. Okay. Yeah. Do you want to begin? Well, sure. So again, the topic of this webinar is, finding resilience in unprecedented times. El tema de este encuentro es encontrando resiliencia en tiempos sin precedentes. And the deepest resilience that we have is this capacity to really ground and center in the present moment.
Y la resiliencia más profunda que tenemos es esta capacidad que tenemos de arraigarnos y de centrarnos en el momento presente. And there's so much uncertainty in the world. There's so much anxiety, suffering. Hay tanta incertidumbre, tanta ansiedad, tanto sufrimiento en el mundo. And in many ways, this COVID-19 has really pulled the rug out from under the world. Y de cierto modo este COVID-19 le ha quitado la alfombra de abajo de los pies al mundo. And so when the world pulls the rug out from under you, When life pulls the or life pulls the rug out from under you, what is the ground on which you stand? Entonces, cuando la vida quita el tapete que hay debajo de tus pies donde te paras, ¿cuál es entonces el terreno sobre el cual te vas a parar? And it's through the practice of meditation, through the capacity to stay centered when, strong emotions arise. Y es a través de la práctica de la meditación, de la capacidad de permanecer centrados cuando surgen emociones fuertes. So that's really the deepest resilience. Esa es en realidad la resiliencia más profunda. And it's like the roots of a tree. Y es como las raíces de un árbol. When we can extend our roots into this basic ground, this ground that is always here, always supporting us. Cuando podemos extender nuestras raíces a este terreno más básico, a este terreno que siempre está aquí, siempre apoyándonos. And the storms will come, the winds will blow, maybe losing leaves and breaking some branches. Entonces puede que lleguen las tormentas, que soplen los vientos, quizá perdiendo el árbol algunas de sus hojas, quizás quebrándose en algunas ramas. But those deep roots help us to stay centered, to stay grounded. Pero esas raíces profundas nos ayudan a permanecer centrados y arraigados. And not only surviving the storms of life, but also thriving. Y no solo sobreviviendo las tormentas de la vida, sino también prosperando. It took me a long time to understand that fear is actually an ally of love. Me tomó mucho tiempo entender que el miedo, en efecto, es un aliado del amor. If we fear getting closer to each other and we learn to hold that fear, then we become capable of greater love, greater connectedness. Si nos da miedo acercarnos el uno al otro, pero tenemos la capacidad de contener, sostener ese miedo, entonces somos capaces de mayor amor, de mayor conexión. I'm sure this is a time for many people, a time to rest deeply in your faith. Estoy seguro que para mucha gente estos son tiempos de reposar profundamente en tu fe. Our teaching, our way of being, and sharing our message speaks to something we believe is true in all religions and all faiths. Nuestra enseñanza, nuestra manera de ser con esto, nuestra manera de hablar y nuestro mensaje le habla a algo que creemos que es verdadero para todas las personas de todas las fes. And it starts with the basic understanding Y comienza con la comprensión básica that there's only the present moment. de que solo existe el momento presente. It's been holding us. It's always now holds us. Nos ha estado sosteniendo, siempre es ahora, el ahora nos sostiene. But as we'll see, the process of being able to consciously come back to that deep ground in ourself takes a work, and we go through stages of development. Pero como veremos, el proceso de aprender a regresar a ese presente, a esa hora, a este ahora en nosotros mismos, requiere trabajo y hay etapas de desarrollo. Science teaches us a bit about
about resiliency. La ciencia nos enseña un poquito acerca de la resiliencia. We know that babies, children that have some stress, some challenge in their life will grow into adults whose bodies are more able to handle stress. Sabemos que los bebés y los niños que experimentan algo de estrés en la primera etapa de sus vidas crecerán luego para convertirse en adultos en cuyos cuerpos pueden manejar y lidiar con algo de estrés. We also know that some families are so fortunate that children are protected, very protected. They grow up so protected. They've not really been challenged in life, in their early life, and they do not handle stress well as they become adults. También sabemos que unas familias que son muy afortunadas y que protegen y protegen y protegen tanto a sus niños, que esos niños crecen habiendo estado tan protegidos que luego de adultos no saben manejar bien el estrés. And we also know that when children are exposed to a certain amount of stress, that they're able to build resiliency. There's also the difference between a stretch and a tear. También sabemos en cuanto a estos niños que son expuestos a cierto nivel de estrés y que como consecuencia de esto desarrollan la resiliencia, sabemos que hay una diferencia entre un estrés que nos estira y uno que nos rompe, nos quiebra. So, and the difference between a stretch and a tear can be things like a tear is when you might lose a parent at a young age, or a very dysfunctional family, or serious abuse. La diferencia entre ser estirados o quebrados, este ser quebrados es algo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un abuso muy serio, una familia demasiado disfuncional, la pérdida de uno de los padres. And then as we grow up, we're so scarred by that early abuse, that really damaging early trauma, that it's very hard to function with resiliency and to heal later in life as adults. Y cuando crecemos tan heridos por ese abuso temprano que es muy difícil desarrollar resiliencia y funcionar bien como adultos. But never impossible. There's always an opportunity to find the deepest healing. Pero nunca es imposible. Siempre hay una oportunidad para encontrar la sanación más profunda. And there's a lot of studies that they're doing these days, and especially with veterans, about post-traumatic stress disorder, so PTSD. Hay muchos estudios haciéndose hoy en día, sobre todo con veteranos de la guerra, sobre el estrés postraumático. Yeah, and they're reframing post-traumatic stress disorder into post-traumatic growth. Y se está redefiniendo el estrés postraumático para ahora llamarlo crecimiento postraumático. And what they're saying is that the greater the degree of trauma, the greater the possibility of growth. Y lo que se está diciendo es que entre más grande haya sido el trauma, más grande es la posibilidad de crecimiento. Years ago, when I started my work, there were soldiers that had fought in Vietnam. Hace años, cuando empecé mi trabajo, había soldados que habían peleado en Vietnam. Yes, I'm that old. Sí, así de viejo soy. And You the- are? And these are the programs in the early 80s. Y estos eran los programas que hacíamos a comienzos de los 80s. And some of these soldiers had experiences during war that they didn't understand. Unos de estos soldados habían tenido experiencias durante la guerra que no comprendían. It was so challenging, so traumatic that they would find themselves suddenly in a state of consciousness they'd never known before. Experiencias que fueron tan retadoras, tan traumáticas, que se encontraron a sí mismos de repente en estados de conciencia que nunca antes habían conocido. And
in the language of spiritual awakening, they had a kind of awakening experience. They felt themselves acting without thought, being one with everything. Y en el lenguaje del despertar espiritual se encontraron en cierto tipo de despertar, actuando sin pensamientos, sintiéndose en uno con todo. Suddenly, the sunrise was the most beautiful thing they'd ever seen. The sounds of birds they'd never heard before. De repente el atardecer era la cosa más hermosa que habían visto jamás. El sonido de los pájaros era como algo que jamás habían escuchado antes. But they needed a lot of help to integrate what had happened to them and to grow past also the terrifying, overwhelming trauma. Pero necesitaban mucha ayuda para integrar lo que les había sucedido y para poder ir más allá de ese trauma tan abrumador que habían vivido. So, as Kathy said, we do know now that people are carried into a deeper consciousness in many different ways, and sometimes it's through tremendous turmoil. Como dice Kathy, ahora sabemos que las personas son llevadas a estos estados de conciencia de muchas maneras diferentes y a veces es a través de una turbulencia muy profunda. And they wake up to a new understanding of themselves. They wake up to a new consciousness. Y despiertan a una nueva comprensión de sí mismos, a una nueva conciencia. But if they haven't had some sort of spiritual training, they don't understand what's happened to them and they don't know how to continue to integrate. Pero si no han tenido algún tipo de entrenamiento espiritual, no entienden lo que les está sucediendo y no saben cómo integrar eso. There are many ways that people grow into this ground that we're talking about. Hay muchas maneras mediante las cuales las personas crecen hacia este territorio del que estamos hablando. Sometimes it's gradual A veces es algo gradual, through a practice of deep contemplation, deep meditation, that you live with real regularity. a través de una práctica de meditación profunda o de contemplación profunda que lleves a cabo con bastante regularidad. More often it comes suddenly after tremendous turmoil, emotional turmoil, psychological turmoil, and trauma. Con mayor frecuencia es algo que ocurre de repente y implica una gran turbulencia emocional, psicológica y trauma. For example, I know that there are people who have gone through cancer, have had a cancer diagnosis and gone through treatment and found healing. Por ejemplo, sé de muchas personas que han atravesado el cáncer, después de un diagnóstico de cáncer han hecho un tratamiento y han encontrado sanación. And they say that it's the greatest thing that ever happened to them. Y dicen que ha sido la cosa más maravillosa que les ha pasado. Even if their bodies don't survive, something changes inside of some of them, many of them. Incluso si sus cuerpos no sobreviven, algo cambia profundamente adentro de ellos. So what we want to do today and in the continuity of these webinars is show you something about what this journey of waking up, of coming to that deep ground in yourself, what it is about and how you can learn to have a path for yourself. Lo que queremos hacer en estos encuentros, el de hoy y el que viene, es mostrarles un camino sobre lo que significa despertar y volver a esta conciencia más profunda adentro de nosotros mismos y cómo podemos todos caminar un camino al servicio de esto. It's a very big topic. Es un tema bastante grande. What we hope is that you will join us either live or join us at another time you'll find it on our YouTube, my YouTube channel. Lo que esperamos es que se unan a nosotros, ya sea como ahora en vivo y en directo o en algún otro momento posterior cuando esto esté colgado en el canal de YouTube. And the practices that we're going to share with you and the insights we're going to share with you, that you'll integrate that in your own way and it will really support you.
Y las prácticas que les vamos a mostrar, las comprensiones, los insights que les vamos a mostrar, que lo van a poder integrar a su propia manera y que es algo que realmente los va a apoyar a ustedes. Mhm. So what is the very heart of this process of transformation that gives us that deep resiliency? ¿Cuál es entonces el corazón de este proceso de transformación que nos da esta resiliencia profunda? Tell me, what is it? Dime, ¿cuál es? Relax and be present. Relájate y está presente. Yeah, actually, that is it. De hecho, ese es. But it's a developmental process. Pero es un proceso de desarrollo. For a moment, close your eyes and just imagine a newborn child. Por un momento cierra tus ojos y imagina un bebé que acaba de nacer. None of us remember our infancy and our young childhood, Ninguno de but all of us nosotros, have seen babies. ninguno de nosotros recuerda nuestra infancia tan temprana, pero todos hemos visto bebés. We have one example in history that I'm aware of, where a young infant was actually raised by wolves in France. Tenemos un ejemplo en la historia que yo sepa sobre un pequeño niño que fue criado por lobos en Francia. Some years went by and he was found and brought back into the community of French people, Pasaron unos años y lo encontraron y lo trajeron de vuelta a una comunidad de personas francesas. but he was never able to become a human person. Pero nunca pudo convertirse en una persona humana. A baby absorbs everything from outside because it's just wide open. Un bebé absorbe todo de afuera porque está completamente abierto. And eventually, the baby begins to remember objects that the mommy or the grandma or someone shows them. Y eventualmente el bebé empieza a reconocer, a recordar objetos que la mamá o la abuela o alguien le muestra. It begins to remember experiences from a few minutes ago, and then sometimes from a few hours, and then a few days ago. Comienza a recordar experiencias de hace unos minutos, de hace unas horas, eventualmente de hace unos días. Begins to learn language. Comienza a aprender lenguaje. This is a finger. Esto es un dedo. Right. These are eyes. Estos son ojos. These are ears. Estas son orejas. It learns the language of objects. Aprende el lenguaje de los objetos. It plays. It learns to relate to other children, other people. Juega y aprende a relacionarse con otros niños, con otras personas. And gradually it assembles a system. Y gradualmente se encaja un sistema en él. And it's the system that we mean. It's a self system. Es un sistema propio, es un sistema de sí mismo. It's what we mean when we say me. Es a lo que nos referimos cuando decimos mío, I. yo. And we believe that we are separate from everyone else. Y creemos entonces que estamos separados de todo lo demás. And that specific consciousness, it matures at about 9 years old. Y esa conciencia específica madura para cuando tenemos unos 9 años de edad. Ha madurado ya. So that first assemblage of consciousness from the baby over 10 years creates the sense of me. Ese primer ensamblaje de la conciencia desde el bebé hasta los 9 o 10 años crea nuestra noción de yo. And then there are my feelings, Entonces luego tenemos mis sentimientos, my thoughts. mis pensamientos. And then we're in a transaction with the world. And often the world doesn't do what we want it to do. Y luego estamos con una relación como transaccional con el mundo y con frecuencia el mundo no hace lo que nosotros queremos que haga. And all of those
early childhood wounds, Y todas esas heridas de la temprana infancia, we've learned how to adapt ourselves to them. hemos aprendido a adaptarnos ante ellas. We'll talk about this more as we progress through all the webinars. Vamos a hablar más de esto a medida que progresemos por estos seminarios. The other thing that I think is important, in terms of, we've been talking about this basic ground, that gives us resiliency. Lo otro que es importante, hemos estado hablando sobre este terreno básico que nos da la resiliencia. And it's a presencing and just a general flow of energy. Que es un presenciar y un fluir general de energía. And children are in it. Y los niños están en esto. When you watch children play, there's just this natural flow and aliveness and joy flowing or tears or they're just in their being. Cuando ves a los niños jugar, hay esta fluidez natural, gozo o juego o lágrimas, siempre están simplemente en su ser. More or less, because it depends on how severe some of those early frights were, those early wounds were. Más o menos, porque también depende de cuán severos fueron esos primeros miedos, esas primeras heridas. But once we've assembled this thing called me, Pero una vez hemos ensamblado esta cosa llamada yo, any feeling that threatens our sense of me, we defend against. cualquier sentimiento que amenace mi sentido de yo es un sentimiento contra el que nos vamos a defender. And later in life, everything we can't let ourselves feel and flow in us becomes a limit on our capacity to love and be loved, a limit on our capacity for any kind of real intimacy with life. Y más adelante en la vida, cualquier sentimiento que no nos permitamos sentir va a ser el límite en nuestra capacidad de amarnos, de estar el uno con el otro, nuestra capacidad de estar íntimos con nosotros y con la vida. We'll get there, but I'm not sure exactly how. Ya llegaremos ahí, no sé bien cómo. What we know is that eventually, if you are going to wake up, if you're going to discover that deep resiliency, it's no longer that you're assembled around me, but you're assembled around awareness, around consciousness. Lo que sabemos es que si hemos de despertar y de descubrir esta resiliencia más profunda, ya no se va a tratar de estar ensamblados en ese yo, sino de estar ensamblados con la conciencia misma, en la conciencia misma. By the time we're 10 years old, we're identified with our thoughts. Para cuando tenemos 10 años, ya estamos identificados con nuestros pensamientos, We're identified with our stories identificados con nuestras historias, about ourselves and everyone and everything else. nuestras historias acerca de nosotros mismos y acerca de todos los demás y todo lo demás. We're chasing after sensations and feelings that we like and want. Perseguimos sensaciones y sentimientos que nos gustan y que queremos tener. And we're running away from anything that scares us or threatens us. Y constantemente huimos de cualquier cosa que nos amenace o nos asuste. So we develop this self system is very complex. It's about having control. It's about being safe. It's about having children. It's about creating families. Este sistema del yo es muy complejo. Es acerca del control, es acerca de la seguridad, es acerca de tener hijos y hacer familias. But we're only partially awake. Pero ahí en él solo estamos parcialmente despiertos. And I think what we lose in that, when there's this consolidation of the me, we really lose connection with being, with our natural being. Lo que perdemos cuando se da esta consolidación del yo es que perdemos la conexión con el ser más natural. So the Buddha said in
in one of his most profound teachings, it's called the Four Noble Truths. En una de sus enseñanzas más profundas, llamada Las Cuatro Verdades Nobles, el Buda dijo, He basically said, for all human beings who have become assembled in the self-system of me, of ego, básicamente, life is suffering. básicamente dijo, para todos los seres humanos que se han ensamblado en este sistema del ego, del yo, para todos ellos, la vida es sufrimiento. And the suffering comes because there's a constant sensation of dissatisfaction. Y el sufrimiento viene porque hay una sensación constante de insatisfacción. And it's the suffering that usually begins us to want to seek. Y es el sufrimiento lo que hace en un principio que queramos empezar a buscar. And we develop ourselves in many good ways. Y nos desarrollamos a nosotros mismos de muchas buenas maneras, Something's always missing. pero algo siempre sentimos que nos hace falta. Good example. Yeah, I remember, I think I was maybe 12 years old, and I was at my friend's house, and it was at night, and I opened the door and I just looked out down our street, and this breeze came, and I looked out and I thought, there has to be more to life than this. There just has to be. Recuerdo una vez teniendo 12 años en la casa de una amiga, era de noche, y abrí la puerta y recuerdo sentir una brisa y pensar, tiene que haber más que solo esto, tiene que haber más. So there was something, and it's a spark that is in all of us, that there has to be more to life than this me, or this limited way of being. So eso era como una chispa que está en todos nosotros, que decía eso, como que tiene que haber más en la vida que simplemente este yo, esta manera limitada de ser. The journey is to be able to realize that I have thoughts, but I'm more than my thoughts. El camino es llegar a ser conscientes de que tengo pensamientos, pero soy más que mis pensamientos. For example, COVID has caused many of us to have to change our lives radically, to stay indoors, to not socialize. Por ejemplo, el COVID nos ha hecho a muchos de nosotros cambiar de manera radical nuestra vida, quedarnos adentro de la casa, no socializar. If you say to yourself, life is no good, you make yourself unhappy with that thought. Si te dices a ti mismo, la vida no está bien, te haces a ti mismo infeliz con ese solo pensamiento. If you say, when will this end, you make yourself unhappy with that thought. Si dices, ¿cuándo va a terminar esto? Te haces infeliz con solo ese pensamiento. Actually, nothing in the deeper level has changed. De hecho, en el nivel más profundo, nada ha cambiado. And that's the resiliency. Y esa es la resiliencia. Jesus says to his disciples in the Thomas Gospel, En el Gospel de Tomás, Jesús le dice a sus discípulos, he says to them, if as you go out to teach, people ask you, what is the sign of the kingdom? les dice, si cuando salgan a enseñar la gente les pregunta, ¿cuál es la señal del reino? Tell them that it is a movement in stillness. Díganles que es un movimiento en la quietud. COVID has changed all of our stories in many ways, but something remains still, something remains here. El COVID ha cambiado muchas de nuestras historias en muchas maneras, pero algo permanece quieto, algo permanece aquí. So when the assemblage point moves to awareness, Entonces, instead of ego, me, cuando este punto de ensamblaje se mueve del yo, del ego, a la conciencia, we just come back to ourselves right now. regresamos a nosotros mismos ahora. What is actually happening right now?
¿Qué está pasando aquí ahora mismo? And the language of the present moment is not thinking, it's not stories, it's not history, it's not the future. Y el lenguaje del momento presente no es el pensamiento, no son las historias, no es el futuro, It's sensation, es sensación, it's perception, es percepción, it's what is. es lo que es. And when you say to yourself, I'm not good enough, Y cuando te dices a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, I think that's one of the most basic beliefs people tell me that they have. creo que ese es uno de las creencias más básicas que la gente suele decirme que tiene. And they're very high functioning people. Y puede que sean personas que muy altamente funcionales. And I think in general, women are more honest. They're more willing to say, no matter what I've achieved, there's some place inside of me where I just feel I'm not good enough. Something's wrong with me. Creo que en general las mujeres tienden a ser más honestas y a decir, sin importar cuánto he logrado, hay un lugar adentro de mí donde me siento que no estoy lo suficientemente bien todavía. Algo anda mal conmigo. Where does that belief come from? ¿De dónde viene esa creencia? What did they feel before words? ¿Qué se sentía antes de las palabras? Early in life. Temprano en la vida. What's the sensation that ¿Cuál- becomes a belief? I'm not good enough. Something's wrong with me. ¿Cuál es la sensación que luego se convierte en una creencia que dice no soy lo suficientemente bueno, algo anda mal conmigo? And then I'll be fine. I'll be fine if I have more money. I'll be fine if I have the right man or the right woman. Pero voy a estar bien si tengo más dinero, voy a estar bien cuando tenga el hombre correcto o la mujer indicada. But that's just the ego trying to protect itself, trying to compensate. Eso es solo el ego tratando de protegerse a sí mismo, tratando de compensar. Sooner or later, you have to sit down. Tarde o temprano tienes que sentarte. Why do I believe in this moment there is less God than in some other moment? ¿Por qué creo que en este momento hay menos Dios que en cualquier otro momento? What is the sensation that I don't know how to hold and listen to and welcome? ¿Cuál es la sensación que no sé contener, a la cual no sé escuchar, a la cual no le sé dar la bienvenida It drives me into my thinking and my beliefs. y que me lleva todo el tiempo a mi pensamiento y a mis creencias? It's very easy to talk about the ground, but to rest in the ground, first you have to make friends with every feeling you could not make friends with when you were a child. Es muy fácil hablar sobre este terreno profundo, pero para habitarlo, primero tienes que volverte amigo de todos los sentimientos con los que no te pudiste relacionar cuando eras niño o niña. And they're not just yours. Y esos sentimientos no son solo tuyos. Your mother and father will have tried to protect you from the feelings they're afraid to feel. Tu madre y tu padre seguro trataron de protegerte de los sentimientos que a ellos les daba miedo sentir. And then as a child, you can end up trying to take care of your parents, but you don't understand what you're doing. Y puede que te pase entonces de niño que terminas tratando de cuidar y proteger tú a tus padres, pero ni siquiera sabes qué es lo que estás haciendo. And all along, there is now. Y a través de todo el tiempo está el ahora. The only time that self-system of me really lands in now is usually through dancing or in athletics or maybe through sex. El único momento en que ese sistema del yo aterriza en el ahora suele ser quizá bailando, a través de una actividad atlética o de pronto en el sexo. But at least it's a taste, and the taste when we fall in love, the beautiful taste when we fall in love. Pero por lo menos es un saboreo
como el saboreo cuando nos enamoramos, ese hermoso sabor de cuando nos enamoramos. Drop in. So all of that was to say that these gatherings, beginning in another minute or two, are about learning to come present in yourself and welcome anything. Todo esto era para decir que estos encuentros son acerca de empezar y aprender a estar presente en ti mismo y darle la bienvenida a todo. And those difficult sensations, those the things that we don't want to, that we are constantly running away from, are actually the gateway. Y esas sensaciones difíciles, las cosas que no queremos, de las cuales siempre queremos huir, de hecho, son la puerta de entrada. And learning to have a relationship with those sensations becomes the way in which we can begin to connect. Y aprender a tener una relación con esas sensaciones se vuelve la manera en que empezamos a aprender a conectar. When I was a baby, I was very sick. Cuando yo era bebé, era un bebé muy enfermo. Problem with eating and digestion and asthma and allergy. Tenía problemas comiendo con la digestión, tenía asma, tenía alergias. I remember when I was older and my father told me that the most frightening thing for him when I was a baby was rushing to the hospital and not sure whether I would take another breath. Recuerdo que cuando era más grande mi padre me dijo que lo más asustador para él era correr conmigo al hospital sin saber si iba a tomar yo la próxima respiración. And as I say this, I think of children that are in war zones or in refugee camps or in homes where there's not enough food. All of these situations that create so much trauma in us when we're young. Y al decir esto pienso en niños que están en zonas de guerra, en campos de refugiados, en situaciones tan difíciles que crean tanto trauma en nosotros cuando somos muy pequeños. But as I grew up, I realized there was a place inside of me where there was this fear, this in my body, this bodily sense of fear, of dread. Pero cuando crecí me di cuenta que existía en mí esta sensación de miedo en mi cuerpo, como de miedo, de pánico. So I ran from it all my life, unconsciously. I was very smart, so I got good grades. I was athletic, so I tried to be a better athlete. Compensating, running from it. Y había huido de esta sensación toda mi vida. Era muy inteligente, entonces sacaba buenas notas, era atleta, entonces corría y me dedicaba al atletismo, todo el tiempo compensando, huyendo de esta sensación profunda de este I miedo. thought something was wrong with me because I felt this in my body and it wouldn't go away. Y pensaba que algo andaba mal conmigo porque sentía esto en mi cuerpo y no se iba. And it was my teacher. Y esto fue mi maestro. I remember a certain point in my 30s, I was in that sensation. I was visiting it deep in meditation and I didn't know what to do. And I finally said, okay, if you want to destroy me, destroy me. Recuerdo como en mis 30s estaba visitando esta sensación profundamente en meditación. No sabía qué hacer con ella hasta que finalmente le dije, está bien, si quieres destruirme, destrúyeme. In that split second, it became silence and peace, stillness, and just incredible peace in a split second. Y en ese instante se volvió silencio, quietud, una paz increíble en un instante. Then I had to learn new relationship to that sensation, deeper and deeper and deeper. Luego tuve que aprender nuevas relaciones con esa sensación a niveles cada vez más profundos. Because the next time that sensation was there and I went, okay, eat me, it said, ha, ha, ha. Porque la siguiente vez que esa sensación estaba ahí y yo hacía lo mismo, decirle, ok, tómame, ella me hacía ja, ja, ja. Worked the last time, you better have a new way this time. Te funcionó la última vez, pero más vale que desarrolles una nueva estrategia esta vez. Learning to hold these feelings is the path of liberation.
is part of the path, fundamental part of that path, of the path. Aprender a sostener estos sentimientos es parte fundamental del camino a la liberación. So what we want to do now is give you the very ground of a practice and join you in a meditation. Lo que queremos hacer ahora es darte el terreno básico de una práctica y unirnos a ustedes en meditación. So that you can feel how quickly you can begin to come home to yourself. Para que puedas sentir lo rápido que puedes empezar a volver a casa en ti misma. So I invite you. Entonces te invito. So we're not sure who's all out there and what your practice has been. No estamos seguros quiénes son todas las personas que están aquí conectadas y cuál haya sido su práctica. And beginner's mind is always a good way to start. Una buena manera de comenzar siempre es con mente de principiantes. So we're just going to lead a guided meditation and just inviting you to really just relax and come into your being. Vamos a guiar una meditación y te invitamos solo a relajarte y a adentrarte en tu ser. And if you have been practicing meditation in a different way than we're going to introduce this, then for a little while, just follow us, join us. Don't be in the past. Y si has estado practicando tú ya meditación de una manera diferente a la manera en que vamos a introducir acá, pues por un ratico solo únete a nosotros, no te quedes en ese pasado. Like Kathy said, beginner's mind. Como dijo Katy, mente de principiantes. So we don't have a whole lot of time. Let's do 20 minutes. Okay. It's really as deep as we can go. Mhm. Okay, so just finding a comfortable position Encuentra una posición cómoda. and closing your eyes, Cierra tus ojos. just feeling your feet on the ground, Siente tus pies en la tierra and bring your awareness to your breath y trae tu atención a tu respiración. and take a few deep cleansing breaths. Toma unas cuantas respiraciones profundas, limpiadoras. And when we begin to merge with the breath, there's a spaciousness that opens. Cuando empezamos a unirnos a la respiración, se abre una espaciosidad. And we're present with the breath and everything else just letting it fade into the background. Estamos presentes con la respiración y dejamos que todo lo demás se desvanezca o pase a un segundo plano. Just imagine that you're just sitting at the center of a circle. Solo imagina que estás sentado en el centro de un círculo. And out on that circle, behind you is the past, all of your memories. Y alrededor de ese círculo, atrás de ti, está el pasado, todos tus recuerdos. In front of you are all the ways you anticipate the future. Adelante de ti están todas las maneras en que anticipas el futuro. And to your left are all your thoughts about yourself, positive or negative. A tu izquierda están todos los pensamientos que tienes sobre ti mismo, sean positivos o negativos. To your right are all your thoughts about other people and everything else. Y a tu derecha están todos tus pensamientos sobre las demás personas y sobre todo lo demás. And you're right in the center. Y tú estás justo en el centro. Now I want you to bring your awareness to the soles of your feet. Ahora quiero que traigas tu atención a la planta de tus pies. And imagining that there's a clear channel down through the soles of your feet into the center of the earth. Imagina que hay un canal claro que va desde la planta de tus pies abajo hacia el centro de la tierra.
And on the inhale, I want you to just pull the energy of the earth up through the body and cresting at the top of the head. Y en la inhalación, quiero que jales la energía de abajo de la tierra por la planta de tus pies y que suba por tu cuerpo y como una ola alcance su cresta en la parte de arriba de la cabeza. So your awareness is traveling with the inhale of the breath as it travels up through the body. Entonces tu atención está viajando con la respiración a medida que ésta sube por tu cuerpo. And the exhale, the awareness travels down through the body and out through the soles of the feet and into the earth. Y en la exhalación, tu atención y la respiración viajan de vuelta a través de tu cuerpo hacia abajo, salen por la planta de tus pies hacia el centro de la tierra. So take a minute to find the rhythm of your breath. Tómate un minuto para que encuentres el ritmo de tu respiración. It's like a gentle wave coming in from the ocean, cresting on the shore, cresting at the top of the head. Es como una ola gentil en el océano, alcanzando su cresta en la orilla o en la parte de arriba de tu cabeza. And the exhale is like the wave receding back into the ocean. Y la exhalación es como la ola que regresa al mar. And as your awareness travels through the body on the inhale, just noticing, presencing with the interior landscape of the body. Y a medida que tu atención se mueve por el cuerpo hacia arriba con la inhalación, solo nota, solo presencia este paisaje interior del cuerpo. Just noticing any places of tension or holding. Nota cualquier lugar que haya de tensión, de tenencia. And on the exhale, just inviting yourself to relax, release. En la exhalación, invítate a ti mismo a relajarte, a soltar. Just really dropping in. Yendo adentro de ti. Following that wave up your body with your inhalation is like just a scan up the body, and you notice with great curiosity, very awake, Seguir la ola de tu respiración en tu inhalación por el cuerpo es como hacer un escaneo, un monitoreo de tu cuerpo y lo notas todo con gran curiosidad, muy despiertos, very awake, muy despierto, but relaxed as you breathe out, just relaxing, letting go. pero relajados. A medida que exhalas, solo relájate más y suelta. And as you relax, you may begin to notice a sensation of an energy. A medida que te relajas, puede que empieces a notar una sensación de energía, Maybe a tingling, quizá como un cosquilleo, una vibración, openness, spaciousness. una apertura, un espacio abierto. And just inviting yourself to relax into it. Solo invítate a relajarte, relájate en ti mismo. And this is the basic ground, the basic field. Y este es el terreno básico, el campo básico.
It's always here, always supporting us. Siempre está aquí, siempre apoyándonos. And it's our awareness that disconnects. Es nuestra conciencia la que se desconecta. Just breathing in and imagining that you're aware, awake, exquisitely awake, very gently curious. Inhalando, imaginando que estás alerta, despierto, exquisitamente despierto con mucha curiosidad. And whatever you're experiencing as you breathe out, you just relax, soften, dissolve. Lo que sea que experimentes al exhalar, solo relajas, suavizas, disuelves. You also may lose any sensation of a boundary of the body. También puede que pierdas cualquier noción o sensación de los límites de tu propio cuerpo. There's no separation. No existe la separación. And allowing yourself to rest into this field. Permítete descansar en este campo, It's deeply nourishing. que es profundamente nutridor, nutriente. And through practice, we can really begin to anchor our awareness in this field, in this ground. Con la práctica podemos realmente empezar a anclar nuestra atención en este campo, en este terreno. And anchoring in this ground allows us to keep our hearts open and our minds clear with whatever life brings. Anclarnos en este terreno nos permite mantener nuestro corazón abierto y nuestra mente clara ante cualquier cosa que la vida nos traiga. Relaxed, present, alive, awake. Relajado, presente, vivo, viva, despiertos. From time to time, you'll suddenly find that you're not here in this exquisite breath, but that your mind has jumped to the circle. De vez en cuando te darás cuenta que no estás aquí en la exquisitez de la respiración, que Maybe tu mente se ha ido a alguno de los lugares del círculo. thoughts comparing what you're doing now to something else. Pensamientos que comparan lo que estás haciendo ahora con alguna otra experiencia. Thoughts about the future, thoughts about yourself. Pensamientos sobre el futuro, pensamientos sobre ti mismo. That's the first assemblage point. That's what happened at 9, 10 years old. Ese es el primer punto de encaje. Eso es lo que sucedió cuando tenías 9 o 10 años. Come right back to the breath. Regresa a la respiración. Breathing in with exquisite, gentle curiosity. Inhalando con una curiosidad exquisita y gentil. Feeling. Sintiendo. Breathing out and just softening, relaxing. Exhalando y suavizándote, relajándote. And you begin to taste the natural stillness, the natural spaciousness. Empiezas a saborear la quietud natural, la sensación de espacio natural.
It's not something happening to you. It is actually your deeper being, your deeper essence. No es algo que te suceda a ti, es de hecho tu ser profundo, tu esencia más profunda and our basic sanity. y nuestra sanidad básica. And the breath is there always. Y la respiración está ahí siempre. You bring your awareness to the breath. Traes tu conciencia a la respiración And you visit your being. y, y visitas tu ser. And if there's any place in the body of tension or tightness, as you breathe in, just touch it so curiously. Y si hay algún lugar en tu cuerpo de tensión que esté apretado, a medida que respiras, solo tócalo suavemente. And relax and soften as you breathe out. Y relájate y suavízate cuando exhalas. And learning to touch any place of tension, holding, pain, always with deep love and compassion. Aprendiendo a tocar cualquier punto de tensión, de contracción, de dolor, siempre con un amor y una compasión profundos. And the very nature of this presence, this stillness that you're tasting, that is your true nature, its essence is love. La misma naturaleza de esta presencia que experimentas, que es tu verdadera naturaleza, su esencia es el amor. God is love. Dios es amor. Not your idea of a God that loves you and that you have to learn to love. No tu idea de un Dios allá que te ama y que tú tienes que aprender a amarlo. When you just come awake, curious, gentle, and just keep relaxing, that current, that sensation is love. That is you. That's your deeper self. That's the God in all of us. Cuando vienes aquí despierto, relajado, esa corriente profunda, eso es el amor, eso es Dios, eso es igual en todos nosotros. And cultivating the capacity to stay present with whatever is happening is like building an inner muscle. Cultivar la capacidad de estar presentes con lo que sea que esté pasando es como desarrollar un músculo interno. So if a strong emotion comes, a strong sensation, you don't get hijacked by it. Your awareness doesn't collapse into any sensation or any emotion.
De tal manera que si llega una sensación o una emoción muy fuertes, estas no te capturan. Tu atención no se ve capturada por ninguna sensación, por ninguna emoción. It's able to stay present and have a relationship with whatever's here. Tu atención, tu conciencia puede permanecer presente y tener una relación con lo que sea que esté aquí. And this is how deep healing happens. Y así es que sucede la sanación profunda. And that essential energy of love, that light of God inside of us, Esta energía esencial del amor, esta luz de Dios adentro de nosotros. when it looks to the past, that light becomes forgiveness. Cuando mira el pasado, esa luz se vuelve perdón. When it looks to the future, that light becomes trust. Cuando mira el futuro, esa luz se vuelve confianza. When it looks at you, all your beliefs about yourself, it becomes humility. Cuando esa luz te mira a ti mismo y a todas las creencias que tienes sobre ti, esa luz se vuelve humildad. And when that deep light looks at others, it becomes compassion. Y cuando esa luz profunda mira a los demás, se vuelve compasión. This light anchored in the heart Esta luz anclada en el corazón. and it can be a feeling of coming home. Y esto puede ser un sentimiento de volver a casa. All right. Be friends with that circle outside of you. Hazte amigo de este círculo a tu alrededor. It's going to become your ally over time. Con el tiempo se irá volviendo tu aliado. We don't destroy the ego. It grows up through the love that's at the core of us in every moment. No destruimos al ego. Crece a través del amor que está en la base de cada uno de nosotros en cada momento. The ego grows up and there is humility. We become humble. The ego grows up and it really cares about other people. El ego crece y entonces aparece la humildad, se hace humilde. El ego crece y entonces realmente te empieza a importar la otra gente. The ego grows up and it's grateful for its past. El ego crece y se siente agradecido por su pasado And excited to live whatever comes next. y emocionado de vivir cualquier cosa que venga a continuación. And it's an absolute essential part of our being that can become in service to love. Y es una parte absolutamente esencial de nuestro ser que se puede poner al servicio del amor. The shift from service to self-interest to service to love. El cambio de estar al servicio de mí mismo y mis intereses personales a estar al servicio del amor.
So when you're ready, just coming back. Cuando estén listos, vamos volviendo. It's not that we went anywhere, we just dove in deeper. No es que nos hayamos ido a ninguna parte, simplemente fuimos más profundo. Yesterday I was working with a client Ayer estaba trabajando con una persona, un cliente, and we started with, I could see he's a very busy man. I could see he was stressed. So we dropped right into meditation for the first 15 minutes. es un hombre muy ocupado y pude ver que estaba estresado, así que entramos de una en la meditación durante los primeros 15 minutos. Then we started talking about what's going on in his life. Luego empezamos a hablar de lo que estaba sucediendo en su vida. And after a while he said, oh, I just wish I was back. I wish I was back in that feeling we had at the beginning in the meditation. Y después de un rato dijo, me gustaría estar de vuelta en ese sentimiento que tuve al comienzo en la meditación. So I said, what do you mean back? It's right here. Come on. And we dropped right back in. Entonces le dije, ¿cómo así que volver? Está aquí, vamos. Y entramos otra vez de una. Sometimes you drop in with just one conscious breath. A veces entras otra vez ahí solo con una respiración consciente. Before you even finish the in-breath, you're home. Antes incluso de haber terminado la inhalación, ya estás en casa. The pacing ourselves with the translation, your excellent translation, Alfonso, but pacing ourselves in terms of how much we share and the timing is a challenge. Encontrar como nuestro ritmo en cuanto a qué tanto compartimos con el tiempo y con tu interpretación. Eres un excelente intérprete, Alfonso. Es un reto. But we have 7 minutes or so left. Maybe some of the sharings or things that appeared in the chat, a little bit you can share with us. Maybe there was a question we can answer fairly easily. Tenemos unos minutos, de pronto podemos compartir algo de lo que se haya compartido en el chat o de pronto si hay alguna pregunta que podamos compartir brevemente. Entonces, let me tell them in Spanish, si hay preguntas, yo las voy a recibir por acá internamente, las pueden poner en el chat, aquí las preguntas, y luego a mí se me reenvían por interno para leerlas, si hay preguntas. Lo mismo si hay compartires o cosas, pónganlas y a mí me las reenvían por el chat. Thank you very much for the meditation, so simple and so profound. Infinite gratitude for such marvelous sharing. That's from Gloria. There's a lot, I'm just speaking randomly. Thank you very much. Beautiful moment from Patricia. Infinite gratitude from Piedad. Yes, it is never impossible to heal from Carol. Thank you very much for such an important opportunity from Elena. Oops, they come in so fast. Yeah.
Okay, there's a question here. My question is it normal that in the meditation, when looking to the past, sorry, let me first say it in Spanish. Voy a leer una pregunta que dice, mi pregunta es si es normal que en la meditación, al mirar al pasado, no se sienta tranquilidad, sino angustia. ¿Cómo se avanza para mejorar? The question is it normal that in the meditation, when I look to the past, I don't feel calm, but anguish? And how does one advance to get better? That's right. It is normal. Sí, sí es normal. All of those difficult feelings come from the past. Todos esos sentimientos difíciles vienen del pasado. And it's like what I said, the unsafe, the deeply unsafe place in my body from childhood, from infancy. Es como lo que dije cuando hablé de ese lugar en mi cuerpo que se sentía tan inseguro de la infancia en mi cuerpo. In the present moment, with each breath, you look right in, you touch that anguish, and with each out breath, you just relax. En el momento presente, con cada respiración, observas y tocas esa angustia. Con cada Meditation, exhalación, relajas. meditation isn't about transcending, it's about bringing that light of love deeper and deeper and deeper into our embodiment. La meditación no es acerca de trascender, es acerca de traer esa luz del amor cada vez más profundo y más profundo hacia nuestra encarnación. And whatever is blocking the flow of that love and that connection, a deep connection with the body is critical, and the language of the body is sensation. So it's finding what is the sensation that I'm feeling that is creating this, whether it's the thought or. Y lo que sea que esté bloqueando esa experiencia del amor, es clave empezar a entender el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es la sensación. Entonces, ver cuál es la sensación que está causando este bloqueo, o si viene de algún pensamiento que estoy teniendo. And then turning toward that sensation with your awareness, with love and compassion. Y luego entonces llevar tu mirada a esa sensación con tu conciencia, con amor y con compasión. Gently breathing in, gently touching that sensation. Suavemente, gentilmente inhalando y tocando esa sensación. And that's the beginning of healing. Ese es el comienzo de la sanación. Eckhart Tolle used an expression he called the pain body. Eckhart Tolle ha usado una expresión, lo que él llama el cuerpo del dolor. When you go into the past, you step into the pain body. Sometimes. Cuando vas al pasado, es como dar un paso al cuerpo del dolor, algunas veces. And so when the pain body is present, it's a chance to hold it, to listen to it, to feel it, and to heal it. Cuando el cuerpo del dolor está presente, eso es un chance de sostenerlo, contenerlo, escucharlo, estar presente con él, tocarlo y sanarlo. As soon as we are, well, that's enough. Okay. There's more. Let me find my thread here. Alguien pregunta, ¿es algo difícil mantener la concentración? Sentí que me dormía. The question from Mariana is, it's somewhat difficult to maintain concentration. I felt that I was falling asleep. Yes, it's difficult. Sí, es difícil. And the first thing that happens
it is that you fall asleep. Y la primera cosa que sucede es que te quedas dormida. That's the big challenge when people begin to contemplate, begin to meditate. Ese es el gran reto cuando las personas empiezan a meditar, empiezan a contemplar. When people would come to the retreats, these 10-day retreats, and we'd start to drop into them, I'd guide the meditation and they just... Cuando las personas venían a los retiros que yo hago de 10 días, empezaba yo a guiar la meditación y al ratico ya caían dormidas. And I would say to them, it's perfectly fine. Just lie down and rest. Yo les decía, bueno, eso está perfectamente bien, acuéstate y descansa. But as the days went by, as we danced, as we sang, instead of falling asleep, they became more and more embodied, more and more awake. Pero a medida que los días progresaban, a medida que danzábamos, a medida que cantábamos, las personas se encarnaban más y más, se hacían más despiertas en vez de dormirse. And but it's also the muscle of that witnessing capacity to stay present. Y también ese es el músculo interior de esta capacidad de permanecer como el testigo, de permanecer estando presente. It's just like a child gets on a bicycle and falls off. Es como un niño que la primera vez que se monta en una bicicleta, pues se cae. And it falls off, and it falls off, and then it learns to balance. Se cae hasta que encuentra su equilibrio. Then the child grows up and it wants to go down very, very steep mountains on a bicycle to see if it cannot fall down. Luego el niño crece y quiere ir así en picada rapidísimo de montañas súper inclinadas a ver si logra no caerse ahí. And then maybe it'll be in the Olympics soon. Downhill mountain biking. Luego de pronto llega a los Juegos Olímpicos, como carreras de bicicletas montañas empinadas. Now, Is there an Olympics for meditating? ¿Hay unos Juegos Olímpicos de meditación? Pregunta Katy. yes, it's called relationship and marriage. Sí los hay, se llaman relaciones, se llaman matrimonio. You really, really have to keep your ground to serve love with each other, to love with each other. Realmente tienes que mantener tu territorio para servirle al amor el uno con el otro. And all of my teaching and all of our teaching is not enlightenment for enlightenment's sake, but enlightenment as a process of ever deeper relationships. Y todas nuestras enseñanzas no son sobre la iluminación por la iluminación en sí, son iluminación al servicio de relaciones que cada vez profundizan más. And more love and more light. Y más amor y más luz. And St. Paul said that. Really? Esto lo dijo San Pablo. He said, of the great commandments, to love God or to love thy neighbor, the greatest is to love thy neighbor. Lo dijo San Pablo, de los grandes mandamientos, amar a Dios, amar al otro, el más grande de todos es amar al otro. Because God's an abstraction, but your neighbor isn't. Porque Dios es una abstracción, pero el otro no lo es. At any rate, That's where the rubber meets the road. Ahí es. I don't know that expression. The rubber meets the road. That's where the rubber meets the road. It's like in when you drive a car, Oh, okay. where the rubber meets the road, Right, the right. tires. Es una expresión, es ahí donde el caucho se encuentra con la carretera, las llantas del carro, el caucho. so that difficult neighbor that you have, can you have a loving relationship with them despite whatever they, however they behave. Entonces ese vecino difícil que tienes, ¿puedes tener una relación amorosa con él o con ella a pesar de cómo se comporta? Or the difficult Yeah. office, Well, we What did else? make a commitment to stop after 90 minutes. We figured if we told you it was 2 hours, people wouldn't come. Bueno, hicimos un compromiso de parar después de 90 minutos, pues habíamos pensado que si decíamos que eran 2 horas, las personas no vendrían. In a few days or even less, you'll be able to go to my YouTube channel. If you did sign up for this, you'll be able to go to my YouTube channel and you will be able to watch this again. En un par de días, quizás más pronto, vas a poder entrar a mi canal de YouTube para volver a ver todo esto.
And you can fast forward till you get to the meditation and put it on. Y podrás adelantar hasta que llegues a la meditación y poner la meditación. And let it help you. Y permite que te ayude. So we'll be back in 2 weeks on February 10th. Volveremos en 2 semanas, el 10 de febrero, a la misma hora por el mismo canal. So thank you to Espe and Nacho and to Adrian. Adrian and to you, Alfonso. This guy over here. Y Adriana. Gracias a Nacho, a Espe, a Adriana, a Alfonso. And thanks to all of you. Gracias A Richard y a Katy. a Richard, a Katy. Bien, muchas gracias. Adios. Until Adiós. next time. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.